Iniciar de todas formas, digo. ¿Paula es una alumna, es una compañera de ustedes? Puede ser que haya quedado, porque yo uso siempre este mismo link, de otra clase. Yo no conozco a ninguna Paula, no sé el resto. Mirá vos. Que se metió un par de clases, pero nunca habló, solo habló una vez para decir su apellido nomás y nunca le dimos la cara ni nada de eso. Bueno, ahora quedó excluida. A veces pasa que cuando graba se elimina a un alumno en algunas clases, no sé por qué. Ok, bueno, pero todos están de acuerdo en que graben, ¿no es cierto? Si no, paramos la grabación. La grabación más que nada es para los que no están ahora. Bueno, vamos a comenzar entonces el PowerPoint. Acá está. Compartimos una ventana. Ahí. Me acabo de dar cuenta, profe, que Sí. lo tenía también en la carrera de teatro usted. ¿Quién sos la que está hablando? Joana. Joana. ¿En estos años fue profesor tuyo? Sí, ¿El año pasado, por ejemplo? sí. Bueno, acá esta vez que no nos conocemos. Yo no, tu apellido me suena, pero claro, como me puede sonar el de Nat o el de Camila, porque de verlos en las aulas virtuales, pero no. Bueno, Joana, un gusto. ¿Y aprobaste la Igual. materia? Tuve Paula. Hola, que Paula. dejar Sí. porque se me complicaba y en parte por temas de papeles terminé después perdiendo el año. Ajá. Así que bueno. ¿Sos alumna de qué? ¿De teatro o de cine? Teatro. Ah, de teatro. Bueno, ¿están viendo, no, lo que comparto? Sí, sí, se ve. Buenísimo. Bueno. Las locuciones, yo vi que plantean ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque al buscar en Internet vamos a ver distintas definiciones. Parte del ejercicio para estudiantes de esta carrera consiste en empezar a desconfiar de las fuentes digitales. No porque sean todas viciosas, sino porque algunas tienen sus vicios. Y entonces la mejor manera es localizar cuáles son las que valen. O en todo caso, admitir, porque en este caso no hay trampas, admitir que puede haber para un mismo concepto definiciones distintas. Es el caso de las locuciones. Las locuciones son frases compuestas. Esto es lo más importante. El significado literal de las palabras que componen esa frase es diferente del significado de la frase. Por ejemplo, doblar el lomo no quiere decir que doblas la espalda. Quiere decir que trabajas mucho. Muchas expresiones nuestras, como por ejemplo, incluso expresiones, vamos a decir, yo no creo que existan malas palabras, pero expresiones vulgares, así se llaman. Como qué sé yo, romper las pelotas. Es una expresión, es una locución. Porque no quiere decir exactamente, o hinchar las pelotas, no quiere decir exactamente eso. ¿Se entiende, no? Cuando te cobran caro, te decís, uy, me rompieron el culo, o me cortaron la cabeza, para no decir tantas expresiones vulgares. Bueno, esa es una locución. ¿Ok? A ver, empieza el juego. ¿Qué locución nominal, les tiro un dato, o sea, reemplaza un sustantivo, está representada por esta foto? A ver quién se juega. La ven la foto. El lomo de burro. Loma de burro. Susana, acertó. Bueno, le vamos a anotar un caramelo a favor de Susana. ¿Ven? Lomo de burro no quiere decir lomo de burro, quiere decir eso que ven ahí en la foto. Locuciones adverbiales, la conocen esta, atroche y moche. No sé cuál es el origen, pero lo que significa es
desordenadamente, abundantemente, ¿sí? Como ven, reemplaza un adverbio. ¿Cómo sabemos si es un adverbio, un sustantivo, o un adjetivo o un verbo? Bueno, en ese caso, sí, demasiado, desordenado, muy bien, sí, exagerado. Por el lugar que ocupa, por la función que ocupa en la oración. Esto ya es un poco más complejo para nuestra materia, pero lo vamos a ir viendo en la clase de hoy. Es lo que se llama la función oracional de estas locuciones, en el caso de las adverbiales, es un complemento circunstancial, que puede ser de modo, en este caso es de modo, o de cantidad. Puede ser de tiempo también, o de causa. Hay una serie amplia de circunstanciales. Y por supuesto puede ser reemplazado por un adverbio. Yo lo que puse acá son stickers de marcas, pero se refieren a frases verbales, perdón, a locuciones adjetivas. Jamón del medio, la habrán escuchado más de una vez. ¿Qué quiere decir? De buena calidad. Y paladar negro, ¿qué quiere decir? Muy refinado, muy distinguido. Como ven, se trata de un adjetivo calificativo. ¿Sí? Es muy importante que el adjetivo sea calificativo. Hay adjetivos calificativos, por ejemplo, cobarde, que puede ser sustantivizado. Por ejemplo, Juan es un cobarde. Bueno, ahí es un adjetivo. Pero el cobarde no se animó a tocar el timbre. Bueno, ahí el cobarde sería un sustantivo. Hay adjetivos que admiten ser sustantivizados o nominalizados. Por ejemplo, cobarde, valiente, gordo, flaco, hay muchísimos. Pero hay otros que no, porque refieren a cualidades que no pueden ser personalizadas. Por ejemplo, bueno, blanco, etc. Los colores en general. Por ejemplo, puede ser excepto en los colores en el colectivo, porque, por ejemplo, decimos el colectivo rojo o el rojo. Digamos. Exactamente. Claro, pero ahí es como que sería un nombre propio, ¿ok? No sería un sustantivo común como el cobarde. El cobarde ni me miró a la cara. Mirar a la cara es una expresión, es una locución adjetiva, es verbal. ¿Por qué? Porque reemplaza, y probablemente no tenga reemplazo de un solo verbo o de una sola palabra, pero reemplaza un verbo. Mirar a la cara no quiere decir que no te mira. O sea, mirar a la cara quiere decir que te esquiva la mirada. La idea es que vayamos de a poco entrando en el terreno del significado no literal de las palabras. Por eso arrancamos por las locuciones. La escuela y probablemente el diccionario nos acostumbró a pensar que las palabras tienen un solo significado. Bueno, las palabras tienen muchísimos significados. Cada palabra tiene mucho significado. Y las construcciones de carácter tanto literario como de carácter cotidiano, fíjense que yo prefiero usar la palabra cotidiano y no la palabra popular. Porque popular da la idea de que hay gente que no tiene escolaridad. Y en realidad no es una distinción que importa en el uso de la lengua. Por lo menos no me importa a mí. Entonces, en el uso cotidiano también utilizamos muchas expresiones de manera metafórica. Este jamón del medio es claramente una metáfora. Y como pueden apreciar, se trata de una metáfora que no todo el mundo comprende. Porque, bueno, qué sé yo, surge del habla cotidiana, no surge del habla académica. Lo mismo que paladar negro. El paladar negro es la forma de identificar a ciertas razas de animales, especialmente los caninos. Pero, como se trata de animales caros, fíjense la metáfora. Se trata de un animal caro. Por lo tanto, la persona a la que se le dice que tiene un paladar negro es una persona refinada. Como ven, hay una carga ideológica terrible. Porque una cosa es que algo sea costoso y otra cosa es que algo sea valioso.
Sin embargo, se confunden. Bueno, locuciones nominales. Pueden ser reemplazadas por un sustantivo. Por supuesto, no tiene nada que ver la marca. Yo simplemente busqué imágenes que tuvieran impresa la locución. Carta blanca. ¿Qué significa? Permiso. Tenés carta blanca para hacer lo que quieras. Bueno. Y las locuciones verbales pueden funcionar como verbo. A ver si las adivinan. Tenemos la de la izquierda y la de la derecha. La de la derecha es muy complicada, pero la de la izquierda es más bien fácil. ¿Quién se anima? ¿Qué está haciendo el señor? Tiene a un animal, que es un mono. Sí. Cargar los Sí. monos. Sí. ¿Y qué tiene la mona? ¿Se ve que tiene el chupete? Ah, sí. Tiene ropa, me hace acordar a la frase esa, aunque la mona se viste de seda, sigue siendo, no va a ser más linda. Sí. Pero esa, ¿sabes qué es? Un dicho. Ya los vamos a ver los dichos. Acá estamos pensando en una frase que usamos cotidianamente. Muchos de ustedes lo han usado en el ejercicio, lo han usado correctamente. Bueno, está durmiendo la mona, ¿no? Dormir la mona. Son imágenes de los pelos. Adivinar esto o no adivinarlo no indica nada, es simplemente... Yo lo conozco como cargar los monos, como cargar cosas. Así, eso, cargar en los monos las cosas. Está bien, podría ser. Pero en este caso, como está con el chupete y todo, está durmiendo a la mona. Bueno, la del gato, ¿qué me dicen ustedes? Esta es muy difícil, ¿eh? Ni yo la sacaría. Es una expresión que se usa, por ejemplo, cuando me voy a ocupar de algo. Por ejemplo, el galpón está desordenado. Bueno, me voy a ocupar del galpón. O me voy a dedicar a una tarea específica. Lo que pasa es que literalmente lo que está haciendo el gato, está hincando el diente, hincar el diente. ¿La conocen esa expresión? Sí. Hincar el diente significa metafóricamente que alguien se va a ocupar de algo. Bueno, acá tenemos varias, ¿eh? A ver qué me dicen. Empezamos por esta. No se usa mucho. Colgar la galleta. ¿La escucharon alguna vez la expresión? Es antigua. Cuando uno de los novios, ya sea el chico o la chica, abandona a su novia o a su novio, se dice, le colgó la galleta. Bueno, a ver la siguiente. Vamos Sí. Nosotros creo que decimos lo pateó, pero ahí ya no sería locución, porque es una palabra sola, no sería una frase. Le colgó la galleta, sí. En España dicen, le dio de calabazas. Sí, sería la frase verbal o la locución verbal correspondiente. ¿Qué me dicen de este ojo? No se nota bien. Muy complicado. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo expresan ustedes que han estudiado mucho? Con las pestañas. Se quemaron las pestañas. ¿Sí? Bueno, esta la verdad que la elegí, pero yo sé que es muy difícil. Porque la imagen no es del todo representativa. Cuando viene el plomero y te pasa el presupuesto. Se puso la gorra. Esa sería la otra. Me estoy refiriendo a la del señor que tiene como una tuerca ahí en la mano, como un engranaje. Bueno, el plomero viene y te pasa el presupuesto por material y por su trabajo. Eso se llama mano de obra. Y se puso la gorra, sería una locución verbal, pero de gorra
es una expresión española que significa lo mismo que a boca de pájaro. Sería una locución adverbial. Hacerlo muy desprolijo, otra expresión, muy al tuntum. A ver estas otras. Sé que son todas difíciles, pero bueno. ¿Qué me dirían de la chica y de sus ojos? Cuando uno sufre de insomnio, ¿qué dice? Me dormí con los ojos abiertos. Pero O ahí que se le- sería se le- literal, ¿sí? No pude pegar un ojo, Es. ¿sí? La que vos decís, cielo, está bien, pero no sería un ejemplo de locución, porque, en cambio, pegar un ojo ya da cierta idea metafórica, que evita la interpretación literal de las palabras. Bueno, esta también es, cuando a vos logran engañarte, ¿cómo lo decís? Entraste como un caballo. Entrar como un caballo. Esto se nota que la tercera, digamos, lo que sería hay una que es claramente un barrilete y otra que es un lugar donde se vela al difunto. ¿Cómo se llama eso? Capilla ardiente. ¿Sí? La capilla ardiente, no sé por qué tiene ese nombre, pero claramente no es ni una capilla ni arte. Y finalmente el último es adjetiva. Es una persona de alto vuelo. Por supuesto, la imagen no tiene nada que ver con el significado de la frase. Bueno, pegar un ojo sería verbal. Entrar como un caballo también es verbal. Capilla ardiente es nominal. ¿Sí? Los familiares salieron de la capilla ardiente. Y de alto vuelo sería adjetiva. Bueno, acá tenemos unas cuantas, algunas muy difíciles. Por ejemplo, la primera es una tabla rajada. Entonces es a rajatabla. Te invitan a comer y te hacen esperar durante mucho tiempo sin que te ofrezcan nada. ¿Cómo se dice eso? A pico seco. Algunas explicaciones caen en saco roto. ¿Sí? Caer en saco roto sería verbal, a pico seco sería adverbial y a rajatabla también es adverbial. Y esta última, a ver si la adivinan. Porque esta es un icono que tienen más frecuentemente visto en Google. Cuando vos no querés que te vean, ¿cómo navegás? Modo incógnito. De modo incógnito. Muy bien, Lucas. ¿Sí? De incógnito sería la locución adverbial. Bueno, ahora entramos en un tema del segundo trabajo práctico. El universo de las expresiones idiomáticas es, para decirlo así rápido, ilimitado. Porque constantemente se están inventando nuevos dichos, nuevas frases. Algunas se inventan a partir de otras. Algunas se traducen de un idioma al otro, etc. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros en la materia de historia de la lengua? En cierta manera, la pervivencia, la permanencia de algunas expresiones y la emergencia o aparición de otras. Tenemos entonces estos criterios de clasificación que no coinciden necesariamente con
muchas fuentes de Internet. El ámbito de circulación, que puede ser familiar o académico. Yo prefiero usar familiar o cotidiano y no popular. En cambio, el tipo de composición sí puede ser popular, es decir, utilizando frases de carácter no escolarizado o en todo caso de carácter, digamos, menos formal o menos literario, más literal. ¿Y coloquial puede ser? Coloquial podría ser también, sí. Sí, sí. Los refranes que están compuestos de manera más literaria, ¿sí? Y los proverbios, también llamados aforismos, frases célebres, que son compuestos de un modo más, podríamos decir, doctrinal, más formal, con más precisión. Los refranes son más ambiguos y los dichos son más, podríamos decir, sujetos a una interpretación o un tema, un asunto, más bien de carácter superficial. Por ejemplo, un dicho, quien te quiere te hará llorar. Se trata de una frase declarativa, o sea, no intenta dar una orden, mucha gente lo conoce, se repite con mucha facilidad porque es una expresión cliché o anquilosada, es muy difícil que cambie, y también puede ser llamado lugar común o tópico. Los refranes, en cambio, en la definición que yo les propongo, no quiero con esto decir que otros están equivocados, simplemente quiero decir, el refrán puede ser declarativo o imperativo, o sea, puede ser un consejo, una orden. También es un dicho agudo y sentencioso de uso común. Pero quien te quiere te hará llorar no sería un refrán, porque no es sentencioso ni agudo. Puede ser sentencioso, pero no es agudo. Agudo significa que descubre o que muestra una experiencia menos común o menos frecuente. Y una característica de la composición literaria es que a veces, casi siempre, viene envuelto en una frase con rima y métrica. Como por ejemplo, ama a quien no te ama, responde a quien no te llama. Andarás carrera vana. Sí, cielo, repito. El refrán puede ser una frase declarativa o imperativa, de amplia divulgación. Dicho agudo y sentencioso, o sea, si bien circula en ámbito familiar, tiende a ser algo así como la manifestación de un conocimiento, de una experiencia que al otro le vendría bien adoptar. Es el caso, por ejemplo, de este. Ama a quien no te ama. Responde a quien no te llama, andarás carrera vana. Es decir, no pierdas el tiempo con gente que no te quiere. Algo así sería. Lo que pasa es que dicho de esta forma, no es ni un dicho ni un refrán. Es simplemente, no le des bola al que no te da bola. Pero dicho de esta forma, tiene la elegancia de lo literario, revestido, adornado con la rima y la métrica. Esta otra, no sé de dónde la saqué, probablemente de internet. Si eres martillo, ten clemencia. Si eres yunque, ten paciencia. Como ven, predomina en el refrán la metáfora, es decir, el uso traslaticio, es decir, el significado no literal de las palabras. Este de carrera vana, se entiende lo que quiere decir, pero sabemos que no nos está diciendo que no corramos, sino que no hagamos, por falta de utilidad, determinadas cosas. Bueno,
El proverbio, también llamado aforismo, también llamado frase célebre, es una frase declarativa, no es imperativa, ¿sí? O sea, si da una orden o un consejo, tomémoslo como un refrán. Pero para ser refrán también tiene que tener una composición literaria. Y tiene que circular familiarmente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Van a ver que esta clasificación también tiene sus dificultades. Mi idea no es plantearles soluciones, sino justamente plantearles problemas en el uso de Internet y en el uso de las clasificaciones. El proverbio tiene divulgación limitada y es de origen literario documentado. Distinguimos origen literario de origen académico. El origen académico significa que lo ha dicho una autoridad, como puede ser un filósofo, un inventor, un gobernante, no necesariamente un autor literario, pero pudo haberlo sido. Lo cierto es que no es una expresión que necesariamente circula por las casas en forma familiar, sino que más bien circula en ambientes, digamos, de alta escolarización. Vamos a ver algunos ejemplos. Aforismos, proverbios. Empezamos por los últimos. Recuerdan que el aforismo tiene, o el proverbio tiene, origen literario documentado, un tipo de composición más bien académica y formal, digamos. O sea, circula en ámbitos académicos y formal. Por ejemplo, la felicidad está en 1000 cofres, pero todos tenemos alguna llave. Podrían decir, pero este podría ser un refrán. Sí, pero no tiene la familiaridad que le exigimos al refrán. ¿Tiene algo de literatura? Sí, tiene algo de literatura porque está escrito de manera muy metafórica. Esto de que tenemos una llave para el cofre. Al mismo tiempo lo que está diciendo es que la felicidad es algo escondido. La gracia de estos estudios que yo les propongo, de estos ejercicios, consiste en descubrir hasta qué punto muchos de nosotros vivimos fuera de la literalidad. Es decir, usamos el lenguaje con total libertad para que las palabras signifiquen imágenes y no necesariamente los conceptos que están registrados en el diccionario. Fíjense esta frase, porque es un proverbio. Tantos siglos de civilización y no aprendimos a abrazarnos. Bueno, acá no hay metáfora, pero sí hay otro juego retórico muy interesante que es el del contraste. Estuviste tanto tiempo desarrollándote en un sentido y abandonaste otros desarrollos que igualmente hubieran sido necesarios. La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua. No sé de quién es esta frase, pero cumple con todo lo que yo les decía. Metáfora, o sea, cierta idea literaria, pero tampoco es una idea muy común. Quiero decir, la expresión no es común. Cualquiera de nosotros consentiría que esta frase es válida, es verdadera. Y la imagen de que la mentira flota sobre la verdad como el aceite sobre el agua. A veces estas frases son tan complejas en su imagen metafórica que mucha gente no las entiende. Y esa es una expresión, creo que de Cervantes. El año que es abundante de poesía suele serlo de hambre. Bueno, la expresión es muy clara. Aparentemente hay una relación entre la crisis económica y la creatividad. No lo dice así, tan abiertamente. Lo dice de manera elegante.
Esto es lo que caracteriza al proverbio. Es una elegancia que no llega al adorno poético, literario del refrán. Y ahí vamos ahora. Fíjense que el refrán se caracteriza, a mi punto de vista, por la rima. La ley del embudo, para mí lo ancho y para ti lo agudo. Acá tenemos rima, pero también tenemos metáfora. Es decir, lo que es cómodo es para mí y lo que es incómodo es para el otro. Otra expresión, podría ser un dicho también, pero por su carácter literario de rima, ahora adulador, mañana traidor. Por eso lo clasifico como refrán. No con quien naces, sino con quien pases. Pacer es un verbo que no se usa mucho porque tiene que ver con lo que hacen los animales. De comer, con quién se cría, quiere decir. Entonces, no es tu origen, sino tu compañía. Es casi enigmático lo que dice. Amor sin celos no lo dan los cielos. No sé si estarán de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero lo que sí veo es que predomina más que la sustancia, la forma. Porque podría decir, el que quiere mucho siempre tiene algo de celos, pero no lo dice así. Prefiere la forma rimada, la forma poética. Amor sin celos no lo dan los cielos. Como ven, estos son refranes españoles, porque admiten giros que nuestra habla del Río de la Plata hoy ya no los tiene. Donde hay celos hay amor, donde hay viejos hay dolor. Algo característico del refrán es cierto conservadurismo. Entonces, como que el que tiene celos ama. Yo no diría eso, pero bueno, lo dice el refrán. Así como a medida que crecemos y envejecemos, nos convertimos en personas, vamos a decir, dolientes, enfermas. El refrán, entonces, no solo dice de manera embellecida ideas que circulan familiarmente, sino que además cristaliza y conserva y hasta justifica cierta visión conservadora, lo cual no lo vamos a encontrar en el aforismo. Si el aforismo perdura, es justamente por su apertura, por su cosmovisión, por su manera de ver el mundo, aunque sea de manera amarga y triste y melancólica, pero por ver al mundo en su transformación. En cambio, el refrán, más bien, sostiene que no hay tales transformaciones, no hay cambios. Hay cierta permanencia, como en este caso, cierto destino, cierta resignación necesaria frente al destino. Bueno, en algunos casos son locuciones los dichos. Por ejemplo, a ojo de buen cubero, que significa, bueno, nosotros tenemos la expresión a ojo, o sea, no lo medí, pero más o menos, ¿sí? En este caso, al mejor cazador se le escapa la liebre, es un dicho. ¿Por qué no es refrán? Bueno, porque no está en rima, ¿sí? En cuanto a la sustancia, podría ser un refrán. En cuanto a la forma, no lo es. Pero tampoco es una locución. ¿Por qué? Porque la locución exigiría un significado completo diferente del significado literal de las palabras que lo integran. Bueno, se juntaron el hambre y las ganas de comer. Esta es la expresión que hemos escuchado cientos de veces. ¿Y qué quiere decir? Bueno, quiere decir que las personas que se parecen se juntan, ¿sí? O
se intensifica el malestar cuando dos personas que tienen más o menos la misma onda se juntan. Bueno, como ven, no se trata en este caso tampoco de una locución. Un dicho muy, muy frecuente, una de cal y una de arena, como diciendo, bueno, a veces vienen buenas, a veces vienen malas. Y expresión que no sé si en la generación de ustedes se dice todavía, pero que en mi juventud escuchaba muchas veces, vos hablás por boca de ganso. O sea, repetís lo que dice otro. A vos no te consta lo que estás diciendo. Este habla por boca de ganso. Bueno, boca de ganso en este caso, no hablar por boca de ganso. Boca de ganso es una locución, ¿sí? Porque no se refiere justamente a la boca del ganso, sino, bueno, en este caso, al no tener pruebas. Bueno, esto es lo que yo tenía preparado para ustedes. Con mucho gusto me quedo un rato conectado si quieren hacer alguna pregunta sobre el desarrollo de los otros temas que estamos viendo, si tienen alguna propuesta para hacer. Así que con mucho gusto las escucho y los escucho. No, yo lo único que quería decir es que tuve dificultades en cuanto a encontrar en lo que es proverbios y me llamó mucho la atención de internet, que no había prestado atención en eso, que todos repiten o copian las frases, sí ponen el autor, qué sé yo, Schopenhauer, Voltaire, lo que sea, pero nunca ponen la cita. Me costó muchísimo saber de dónde venía, digamos, de qué lugar, de qué libro. Me bajé incluso libros para ver si encontraba alguna frase y no las encontré. Digo, cómo internet repite, pone Schopenhauer y listo. Y no se preocupa ni de dónde, ni de qué libro, ni de nada. Y eso me pasó en todos los proverbios. En todos los proverbios que busqué, nunca encontré de qué libro y en qué año, de dónde lo había sacado. Y me llamó mucho la atención eso. Bueno, parte del ejercicio tenía ese objetivo, que ustedes a lo mejor ya lo habían experimentado, pero no necesariamente. No nos olvidemos que esta es una materia de primer año del terciario. Y uno a lo mejor se acostumbró, por la edad que tiene, a estar conectado y usar Wikipedia y usar Internet sin dificultades, pero a lo mejor con demasiada ingenuidad. Entonces, lo que pasa es que si a vos te dicen ingenuo, es como que te están insultando, como que te están diciendo que sos un tonto. Y no necesariamente la ingenuidad es tontería. La ingenuidad tiene que ver justamente con la falta de capacidad crítica, que no es tontería, es una forma también de protegerse. Si vos estás constantemente cuestionando la información que recibís, probablemente aumentes tu capacidad crítica, pero también tu inseguridad, tu duda, tu sospecha. Entonces, el hecho de que existan referentes y autoridades es necesario, más que nada psicológicamente. Imagínate si vos a tu hijo o tus padres te hubieran dicho, mirá, nosotros te compramos Coca-Cola, pero no sabemos si la Coca-Cola te hace bien o mal. Elegilo vos. ¿Querés chocolate? Bueno, te vamos a comprar chocolate, pero me parece que te puede hacer mal. Fíjate. Seguramente ninguno de ustedes tuvo esa experiencia. Sus padres en algún momento le habrán dicho, mira, hay un límite. Tomate una Coca-Cola. No todos los días, no litros por día, etc. Bueno, Internet no tiene padres. Entonces uno ingenuamente va a nutrirse, a informarse en un contexto en el que si no aprende a usarlo puede tener consecuencias como la diabetes. De tanto ingerir alimentos azucarados, puede exigir demasiado a su organismo y provocarle un colapso. Bueno, la mejor manera de aprender con Internet no es que te den un consejo, sino que te pongan límites. Por supuesto que hay formas muy represivas de poner límites y formas más creativas o más originales. Yo, por eso, sin enunciarlo, sin decirles,
dejen de ser ingenuos y aprendan a pensar. Eso sería una tontería contraproducente. Yo lo que les digo es, bueno, busquen en fuentes documentadas. Y les doy una lista incluso donde hay contradicciones, sin avisarles que las van a encontrar. No es malo que uno encuentre las contradicciones. Lo que es malo es que uno, al contrario, las oculte. ¿Ok? Entonces, mi idea es que vayan descubriendo que no todo lo que dice Wikipedia es verdad, que algunas clasificaciones o algunos usos no respetan convenciones básicas, como la que decía Susana. Por ejemplo, no indicar la fuente exacta de donde fue extraída una frase. Sí, cielo, te escucho. Profe, una pregunta. El Power que presentó recién, después lo podría subir a Classroom como un Sí, lo subo. PDF para tenerlo. Sí, lo subo, ningún problema. Mi idea era compartir la clase. O sea, esto lo estoy grabando y eventualmente subirlo por si la querían seguir. Pero también paso el PowerPoint sin la filmación. Profe, yo tengo una duda con referente al trabajo. Sí. La lista esa que es enumerada del 1 al 19, ¿qué vendríamos a hacer con eso? ¿Vos te referís al segundo trabajo o al primero? Al segundo. Al segundo. Lo voy a abrir porque no me acuerdo exactamente, pero ahora lo comparto incluso y lo... Ok. Ahí. Comparto. ¿Lo ven más o menos bien? Sí, bueno. Bueno, un ejercicio que no hicimos ahora, porque quiero que lo hagan ustedes, es etiquetar. Es decir, poner una etiqueta o una palabra respecto del tema al que alude la frase. ¿Sí? La frase puede ser un proverbio, en este caso yo elegí proverbios. Vamos a tomar la 3. No es dichoso aquel a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada. La respuesta sería la dicha, ¿sí? La felicidad. ¿Se entendió? Yo no, lo que pasa es que quiero que lo hagan ustedes, no lo quiero hacer yo. Yo ya se supone que ya lo hice. Pero pregunta, de esos había que elegir 3 y a esos 3 ponerle la categoría, después buscar el autor, si es posible, porque aparece el autor. Si vos buscas en internet, generalmente aparece. Lo que no vas a encontrar de dónde lo sacar. Pero bueno. No, pero lo leo, Susana. Buscará el origen literario, el nombre y la biografía del autor de al menos 3. Pero etiquetará con una palabra a qué tema corresponde cada uno de los 3 proverbios o aforismos seleccionados. ¿Está? O sea, no hay que hacerlo con los 19, hay que hacerlo con los 3, como vos decías. El secreto Yo estaba por hacerlo con todos. A ver, no se olviden que nosotros estamos en condiciones pedagógicas excepcionales. Yo no puedo poner nota
no debo poner nota por lo que hacen. Entonces, ustedes asumen la responsabilidad de trabajar dentro de los rangos mínimos que yo les doy, o que les dan los otros profes. Pero si quieren hacerlo completo, lo hacen completo, ¿sí? A mí me interesa, en este momento que estamos pasando, probablemente ya se termine, ojalá, que ustedes no estén sobrecargados frente a las pantallas. El trabajo que yo doy necesita mucho tiempo frente a las pantallas y por lo tanto le puse un límite. Pero ustedes trabajan, digamos, a partir de ese límite y listo. ¿Sí? Lo mismo si tienen alguna dificultad o de conexión o personal, siempre hay gente que tiene familiares enfermos. Es una desgracia, pero puede ocurrir. Bueno, a mí de verdad que me importa que ustedes se sientan contenidas o contenidos, que no estamos dispersos, que más allá de nuestros problemas de comunicación, la materia se está dictando, que ustedes están aprendiendo, que ustedes tienen la posibilidad de consultarme y que no estamos perdiendo el tiempo, especialmente ustedes. O sea, no es que pase el tiempo y ustedes se quedaron con los conocimientos que tenían al principio de año. Ese es el objetivo. Después vemos cómo se promociona y se acreditan esos conocimientos. En principio no tengo claro cómo va a ser el examen final, pero lo más probable es que el examen final sea la presentación del trabajo de uno de los 4, o de 2 de los 4 trabajos que hagamos de acá a fin de año. ¿Sí? Y dejamos para la lectura y la profundización posterior los otros temas sobre los que trata la materia y sobre los que yo cada semana estoy subiendo algún video de 20 minutos, 25 minutos. Siempre con la idea de no recargar el tiempo de conectividad. Profe, ¿le puedo decir algo del Sí. trabajo anterior? De Sí, lo que Leticia. me pasó a mí por ahí. Que las frases, por ahí yo al principio no sabía que eran de internet y empecé a recabar, no sé, a gato con guante no caza ratones, qué sé yo. Sí. Y me pasó de charlar con mi pareja, que es de otra ciudad, y por ejemplo, la misma frase ellos la dicen de otra manera, ellos son de Juárez, él es de Juárez, y nada, empecé a ver esa diferencia en la oralidad, y después cuando entré en internet también en las páginas tuyas, como que quizás nosotros las decimos de una manera, pero en realidad el primero que la escribió o el significado ese es diferente a lo que nosotros hoy en día creemos que es. Por ahí yo pensé eso, o sea, del trabajo práctico me quedó esa reflexión en un primer momento. Bueno, sí, es verdad, forma parte de los contenidos que yo quería que ustedes fueran descubriendo. Y vos estás hablando de alguien que es de Juárez, que está a 80 kilómetros de Tandil. Yo llegué a Tandil hace muchos años, pero había expresiones que yo no conocía de Buenos Aires y que acá se utilizan mucho. Por ejemplo, alguien simpático, acá en Tandil dicen qué gauchito. En Buenos Aires no se dice así. Se dice que buena onda, en fin, hay muchas formas de decirlo, pero gauchito no. Cuando un perro ladra, la gente de Tandil dice, está toreando. Y en realidad, en Buenos Aires los perros ladran igual que acá, pero nadie dice, está toreando el perro. Me toreó tu perro. No, nadie lo dice. Y me llama la atención que entre pueblos tan cercanos, porque claro, el tema es la familiaridad de estos discursos. A veces se dan en el ámbito, digamos, de la propia familia, ni siquiera de una ciudad. Por ejemplo, mi mamá nunca decía toallón, decía la toalla del baño o la toalla de la cara. Yo creo que en la gran mayoría de las casas se dice toallón y toalla. Bueno, en mi casa no se decía así. La pasta. Hay gente que le dice fideo a todo lo que sea pasta. Ravioles, canelones, y evidentemente los ravioles y los canelones no son fideos. Pero bueno,
son expresiones familiares, no son más correctas unas que otras. Esto es lo que quería decir, ¿sí? Las que son correctas o incorrectas son las formas en las que uno, como autoridad lingüística, se para frente a los otros. Y eso es lo que no hay que hacer, especialmente si somos docentes. Porque el gran imaginario del docente es la autoridad que corrige. Esa es una palabra que tenemos que descartar de nuestro vocabulario. Nosotros no corregimos. Nosotros, en todo caso, enseñamos y aprendemos con los alumnos. Y enseñamos a aprender de los errores, no a corregir. Vos corregís los dientes si te salen torcidos, los pies si tenés pie plano. Pero a las personas vos no las corregís. Vos, en todo caso, les enseñás, las educás, que no quiere decir lo mismo que corregir. Bueno, después vamos a hacer otros ejercicios para la segunda unidad, que tienen que ver también con la historia de la lengua, la etimología. En este video no quise poner las locuciones latinas, simplemente mi objetivo era que ustedes se familiarizaran con algunas expresiones latinas, y son muchas, que todavía perduran, ¿sí? Todavía hay gente que las utiliza o que las entiende aunque no las utilice. Porque en la tercera unidad vamos a ver el origen de muchas palabras que usamos en español y que son árabes, latinas o griegas. Sí, es cierto, cielo. La gente de campo repetía muchas expresiones. Cuando lean el Quijote van a ver que se da todo un juego muy interesante entre Sancho Panza, que es una figura rústica, popular, y Don Quijote, que es una persona que ha leído. Solo que Sancho Panza conserva la sensatez y Don Quijote la ha perdido, la sensatez por leer. Es toda una ironía, porque para contar la historia de Don Quijote es necesario escribir un libro. Cervantes fue uno de los más grandes genios de todos los tiempos. Y algo que caracteriza al discurso de Sancho es que él no habla por sí mismo, él habla a partir de los refranes o de los dichos, lo que hemos llamado cliché o lugares comunes. El lugar común lo que revela es la incapacidad de las personas para pensar por sí mismas. Pero también lo que muestra es cierta sabiduría, cierta orientación en el mundo, que, insisto, es necesaria. Lo que no es aconsejable es que uno se deje orientar dogmáticamente por determinada autoridad. Pero las autoridades son necesarias. No indispensables, pero son necesarias para que uno mejore su autoestima, ¿sí? Que una autoridad te reconozca, te diga muy bien, estoy de acuerdo, te hace sentir bien. Y eso es necesario. Como es necesaria, digamos, la caricia o el afecto o la comprensión de los demás. Es necesario que las autoridades en el sentido moderno de la palabra, los docentes, los padres, los hermanos mayores, ratifiquen nuestra confianza en nosotros mismos. Y a veces es necesario que nos lo digan. Bueno, según mi objetivo de que no nos tenemos que extender demasiado en la conectividad, daríamos por terminada la reunión, salvo que quieran aportar algo, sugerir algo, etc. Comentar algo. Yo, Miguel, te lo comenté en el aula igual porque consultaste por ahí. Todavía no recibí la corrección del trabajo 1. Ah, bueno, la idea era mandarlo en esta semana, ¿sí? Algunos sí se lo dicen, la corrección, y otros no. Bien, bien. Me voy a anotarte porque yo creí que se lo había hecho a todos, ¿eh?
Sí, no pasa nada. Tamara, ok. Sí, yo también iba a preguntar si lo había recibido porque no estaba segura. Me fijo si lo recibí, Sofía. El de Tamara seguro que lo recibí, pero el tuyo vos sabés que no lo recuerdo, pero ahora me fijo. Sí, sí. Me estoy fijando, porque tengo un mensaje tuyo. Ahora me voy a fijar si lo puedo abrir. Sí, acá lo tengo, Sofía. Ahora lo reviso y te lo envío. Buenísimo, gracias. Claro, ahora recuerdo que el 16 de... O sea, recuerdo porque lo veo, porque si no se me pasan los nombres y los mensajes. Así que te debo a vos y le debo a Tamara. Ya dentro de unos momentitos se los puedo mandar. Le hago una ¿Ok? pregunta. Sí, Leti. Los que tenemos correcciones, ¿tenemos que volver a hacerlo o no? No es necesario, Leti. No, el Bueno, objetivo era hacerlo y esperar la devolución como para tener en cuenta algunas indicaciones y nada más. Recuerden que perfecto, esto gracias. no va con nota, o sea, no podemos poner nota numérica, pero los que entregaron los trabajos, así estuvieran con muchos errores, el trabajo está aprobado igual, ¿sí? Porque lo que importaba era el compromiso evidenciado en hacer el trabajo, no tanto en hacerlo bien. Buenísimo, dejamos de grabar en este instante, entonces, y nos despedimos.